Buenas tardes, gracias a la audiencia que esta tarde nos acompaña en esta última conferencia del ciclo sobre seguridad alimentaria en tiempos de crisis. Hoy tenemos como invitada a la bióloga y antropóloga Nelsa de la Hoz, quien nos va a hablar sobre los sistemas alimentarios indígenas del pueblo Piaroa en la Orinoquía colombiana. Bueno, buenas tardes. Como Marta ya lo dijo, mi nombre es Nelsa de la Hoz. La tarde de hoy voy a hablarles sobre el sistema alimentario del pueblo indígena Piaroa, quienes habitan en la selva de Matavén, en la Orinoquía colombiana. Agradezco mucho la oportunidad de poder compartir con ustedes este tema que me apasiona, que me parece súper interesante y sobre todo muy pertinente en la época que nos tocó vivir en estos momentos de pandemia. Entonces, el título de la ponencia, Sistema Alimentario Indígena del Pueblo Piaroa de la Selva de Matavén, Orinoquía colombiana. Voy a comenzar contándoles o transmitiéndoles el pensamiento que está acerca de la alimentación en las historias de origen del pueblo Piaroa. Por aquel entonces, en un sitio seguro, lejos de la mirada de los animales, existía el árbol Cuahuay, el árbol de las frutas. Cuahuay tenía comida de todos los animales y también la comida de toda la humanidad, tanto de los indígenas como de los blancos. Por eso se dice que es el árbol de la vida. Ese era el único árbol grande en el que uno podría recoger, recogían lo que caía como recoger mango. Todo estaba allá, todo estaba arriba, cada rama tenía de diferentes semillas, diferentes matas de toda clase de frutas. Las dueñas de la comida cultivada son Cuahuañamú, la hija de Cuamoy y esposa de Guajari, cuyo nombre se traduce como come maíz, y Chejeru, la hermana de Guajari y principal deidad femenina de los Piaroa, quien quedó como dueña de la comida cultivada después de la caída del árbol Cuahuay, en el cual estaban todas las frutas. Entonces, después, digamos, de estas palabras que nos llevan un poco, espero los hayan llevado un poco al universo de sentido del pueblo Piaroa, quiero empezar contándoles de dónde viene, digamos, la información, las cosas que les estoy contando, cuál ha sido mi enfoque de trabajo con el pueblo Piaroa durante los últimos 15 años de mi vida. Entonces, partir de decir que es un enfoque etnográfico, una etnografía de largo aliento, en la cual se tejen lazos de empatía, en la cual hay también una relación de respeto que está muy acorde, como vamos a ver más adelante, con el pensamiento Piaroa mismo. Y también tiene un fuerte componente de investigación local. Los datos que presento, la información que presento, no la trabajé yo sola, sino es el esfuerzo conjunto con muchos colaboradores del pueblo Piaroa con los que he trabajado a lo largo de estos años. Muchos de estos resultados se encuentran consignados en mi tesis doctoral y otros pues en algunos artículos que están publicados y están por publicar. Esta investigación local pues tiene, digamos, varias formas de hacerse. A veces es por temas de interés, nos interesan mutuamente tanto a ellos conocerlos más, afianzar esa transmisión de conocimiento entre padres e hijos, entre abuelos y nietos. El proceso del pueblo Piaroa de educación propia es muy fuerte, es muy vital. Tienen un colegio que tiene hasta 9º grado de bachillerato. Y también la idea es que todos estos resultados de las investigaciones locales contribuyan a esos procesos pedagógicos, ¿no? Se empiecen a traducir no solo en material de soporte pedagógico, sino también en una manera de facilitar y de mantener este conocimiento y esta transmisión del conocimiento en nuevos espacios, pues como son las escuelas y los colegios. Pasaba, digamos, esta parte de la metodología, pues quiero contarles un poco quiénes son los Piaroa, quién es el pueblo Piaroa. El pueblo Piaroa es un pueblo que no es muy conocido en Colombia. Nosotros oímos más sobre los Wayuu, sobre los Nasa, sobre otros pueblos que son más numerosos. El pueblo Piaroa en Colombia es muy pequeñito, son muy pocos los habitantes, como vemos en el mapa, la parte que está en Colombia es muy pequeña y la mayor cantidad de su territorio está en el país hermano de Venezuela.
Entonces aquí son un poco conocidos. En Venezuela, por el contrario, es un grupo con el que se han trabajado muchas etnografías, donde también hay una investigación local muy fuerte y pues muchos procesos también andando y mucha información. Digamos que si a ustedes les sigue interesando hablar, conocer sobre los Piaroa, pues está disponible y está ahí. Pero en Colombia, pues es, digamos, este pedacito pequeño quedó sobre territorio colombiano. No obstante, es el mismo pueblo, es el mismo territorio tradicional, simplemente que pues las divisiones de los estados-nación hicieron que este pedacito quedara en Colombia y el pedazo mayor quedara en Venezuela. Sin embargo, son el mismo pueblo, aunque en su historia reciente, evidentemente, pues las formas de pensarse en los dos países hacen que haya una diferencia, digamos, en su manera de estar habitando el mundo en la actualidad. Hay unas cosas que hacen que el pueblo piaroa colombiano pues tenga unas expresiones diferentes, pero son el mismo pueblo. Olga decir que esta es una frontera porosa, es una frontera continua, es una, digamos, los pueblos, las personas transitan por esta frontera, hay lazos de parentesco, hay lazos de amistad y digamos es simplemente una frontera que tiene que ver con el Estado-Nación colombiano, con el Estado-Nación venezolano, pero es un mismo territorio. Ya digamos en Colombia, el pueblo Piaroa habita un resguardo unificado, que es el resguardo unificado Selva de Matavén. Este es un resguardo compartido por 6 grupos indígenas diferentes. Tenemos a los Sicuani, tenemos a los Piaroa, a los Piapoco, los Cubeo, los Curripaco y los Puinabe. Es muy interesante la forma en que se ha configurado este resguardo, que es el más grande de la Orinoquía colombiana, con 2.000 kilómetros cuadrados, como vemos en la figura. Y es, digamos, uno ve el resguardo Selva de Matavén y es el límite sur de la Orinoquía, digamos, es considerado Orinoquía como su límite sur, pero también es considerado Amazonía, en este caso su límite nororiental. Esto es supremamente interesante porque lo que sucede es que en términos ecosistémicos, el resguardo Selva de Matavén es un resguardo que está ubicado en ecosistemas de transición entre lo que son las grandes sabanas de la Orinoquía y ya los ecosistemas más selváticos, más de selva húmeda tropical de la Amazonía. Es considerado Orinoquía porque es su afluente principal, que además le da nombre al resguardo Selva de Matavén, pues desemboca, sus aguas llegan al majestuoso río Orinoco, que dicho sea de paso me parece uno de los ríos más lindos de este país y que si algún día tienen la oportunidad, pues muy, muy interesante que vayan a conocerlo porque realmente es un río muy poderoso. El resguardo Selva de Matavén, entonces, está conformado por esto que ven en verde claro en la mitad, que es una zona central, y por esta especie de herradura que antes eran resguardos pequeñitos, resguardos, digamos, particulares, aislados, eran 16 resguardos, y estos 16 resguardos, después de un proceso largo de entendimiento, de pensarse en forma conjunta acciones hacia el futuro, decidieron unirse en un único resguardo unificado. Cada uno de los anteriores resguardos pasó a ser un sector. Este grande de acá arriba se dividió en dos, en Bajo Río Bichada 1, Bajo Río Bichada 2. Entonces son 17, perdón, se me fue 17 sectores que forman este resguardo. Y como les decía, un proceso muy interesante porque es lo que se buscó fue precisamente proteger esta zona central. Una zona central que todos los pueblos que habitan Selva de Matavén y todos los habitantes entienden como una zona de protección, una zona de salud. Muy importante esto de la salud en el contexto actual de pandemia. Y una zona también pues de reserva de animales de cacería, de pesca y de otros digamos, mal llamados recursos que son importantes para el sustento también de los habitantes de los sectores. El pueblo Piaroa se ubica sobre todo en lo que se llama el eje río Orinoco,
que es este que tenemos al oriente. El resguardo está limitado por el río Guaviare al sur, en su brazo Manabén, por el río Vichada al norte, por el río Orinoco al occidente y por digamos, este límite que es un tanto irregular, que es el Caño Chupave. Entonces los Piaroa se ubican sobre todo en el Orinoco Medio. Mi trabajo ha sido entonces con el pueblo Piaroa de Colombia, de Selva de Matavén, y en especial con los que habitan este sector, que es el sector Matavén Fruta, que es el que ustedes ven en naranja, y allí, digamos, es donde he realizado todo mi trabajo. La que vemos aquí es la comunidad de Sarrapia, es la comunidad Piaroa más grande de Colombia, donde se encuentra también el internado, el colegio internado, donde van no solamente niños Piaroa, sino también otros niños de otros pueblos indígenas, incluso niños que no se consideran a sí mismos como indígenas, y digamos todos reciben una educación que tiene como centro el pensamiento indígena y en particular el pensamiento Piaroa. Esta es una gráfica de la comunidad elaborada por un joven de Sarrapia. Esta es la zona escolar y estas son las diferentes casas. Como es una comunidad muy grande, entonces ha optado por una organización en barrios, ¿sí? Que vemos acá. Cada uno de estos barrios tiene una organización que otrora hubiera sido una comunidad independiente, pero que todos se han reunido sobre todo a través del proceso de educación que, digamos, hace que se unifiquen en una comunidad que es muy grande, lo cual pues es también un reto para la alimentación, para la organización, para mantener la comunidad unida, pero es un reto que, en mi opinión, han afrontado muy bien los Piaroa que habitan esta comunidad. Entonces ya luego de esta introducción de quiénes son los Piaroa, luego seguiremos hablando de ellos para poder entender su sistema alimentario. También importante decirles, se me había pasado que hacen parte, digamos, su lengua es la lengua Piaroa, hace parte de las lenguas Sáliva, son pueblos entonces que digamos, hacen parte, digamos, de los pueblos de la Guyana, también tienen elementos del noroeste amazónico. Muy interesante su manera de organizarse y su manera de entender el mundo, y reconocidos en buena parte de la literatura por una tendencia a mantener relaciones de armonía, relaciones pacíficas, relaciones, digamos, muy tranquilas entre ellos y con el entorno en el cual habitan. Una vez pasada, digamos, esta introducción sobre quiénes son los Piaroa, para que sepamos pues como de quién estamos hablando, quiero hablarles un poco, hacer una pequeña introducción de lo que estamos entendiendo por sistema alimentario. Primero, entonces, habría que pensar a qué nos referimos por sistema. Bertalanffy ya en 1976 es una definición muy antigua, pero que sigue siendo muy vigente y muy presente. Dice que sistema es un todo que no se puede separar en partes independientes. Esto es clave para entender lo que es un sistema alimentario y en particular para entender lo que es un sistema alimentario indígena y lo que es el sistema alimentario indígena amazónico y lo que es el sistema indígena del pueblo Piaroa. Entonces, no se pueden separar en partes independientes. Hay propiedades del todo que no tienen ninguna de las partes, son propiedades emergentes, propiedades que hacen que esto deba entenderse como un todo unificado, en el cual cada elemento está relacionado por lo menos con un elemento más, directa o indirectamente. Entonces, cuando nosotros tratamos de entender la alimentación como un sistema, empezamos a darnos cuenta que lo que allí está puesto sobre la mesa es un sistema de relaciones de diferentes, digamos, de diferentes niveles, multidimensionales, complejas, eminentemente complejas, y que uno de pronto trata de estudiar estas partes de manera independiente. Uno puede decir, voy a hablarles un poco más del sistema agrícola, voy a hablarles un poco más de la cacería, pero que uno nunca debe perder de vista que estas divisiones son más para tratar de entender, para tratar de explicar, para tratar de comprender ciertas partes del sistema, pero sin jamás olvidar que estamos hablando de un sistema y que como tal
pues es un sistema en el cual todo está siempre interrelacionado. Partiendo de esta definición de sistema, la FAO ha dado una definición de sistema alimentario, el cual es la suma de los diversos elementos, actividades y actores que mediante sus interrelaciones hacen posible la producción, transformación, distribución y consumo de alimentos. En este orden de ideas, un sistema alimentario es influido por factores económicos, geopolíticos, sociales y ambientales. A su vez, los sistemas alimentarios retroalimentan y actúan sobre dichos factores. En cierta medida, todos los sistemas alimentarios están interconectados y la suma de ellos constituye entonces un sistema alimentario global. Entonces estamos hablando de sistemas que tienen cierta independencia entre sí, pero que se articulan y hacen parte de esto que digamos que ya en el momento actual de la globalidad estaríamos hablando de un sistema alimentario global. Es bien importante pensar también en este concepto que es el de sistema alimentario sostenible, porque no todo sistema alimentario es igualmente sostenible o es sostenible en el tiempo. Entonces, un sistema alimentario sostenible es aquel que garantiza la seguridad alimentaria y la nutrición de las personas de tal forma que no se pongan en riesgo las bases económicas, sociales y ambientales de la seguridad alimentaria de las futuras generaciones. Esto es supremamente importante porque la crisis alimentaria que está viviendo hoy buena parte de la humanidad precisamente tiene su origen, tiene su base en que estamos cayendo cada vez más en sistemas alimentarios que no son sostenibles, ¿no? Donde lo que comemos se produce, por ejemplo, a grandes distancias, donde todo entonces para poder solventar esas distancias tiene que tener una gran cantidad de agregados que entre otras cosas hacen que se pierda lo nutritivo de los alimentos. No es un secreto y cada vez, digamos, está más sobre las discusiones. Hay por allí un médico famoso que está trayendo todo esto a colación de cómo en el sistema alimentario mayoritario nos estamos alimentando muy mal, estamos consumiendo alimentos que realmente no son alimentos, que realmente no son nutritivos, pero además de eso estamos generando desequilibrios en el medio ambiente y también todos hemos escuchado cómo esos desequilibrios en el medio ambiente son en buena medida incluso la causa de pandemias como la que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, cuando estamos hablando de sistemas alimentarios, lo que estamos hablando es de algo sumamente importante si queremos seguir existiendo como especie precisamente hacia el futuro, ¿no? Entonces, digamos, esta producción local, que no es solamente de los sistemas indígenas, alimentarios indígenas, también lo tienen comunidades afro, lo tienen también comunidades campesinas, en las cuales, digamos, se valora muy fuertemente el consumo local, donde tú además sabes cuál es el origen de los alimentos y donde, digamos, a través de esos alimentos se generan también unas relaciones de parentesco, son sistemas alimentarios altamente sostenibles. Y de allí que en el momento actual, pues este tipo de sistemas, el mundo esté mirando hacia ellos de nuevo o con una revitalizada atención, porque se ve que allí pueden haber claves importantes para nuestra pervivencia. Esto es supremamente importante porque a veces cuando se habla de pueblos indígenas, de sus sistemas alimentarios, que a su vez Olga decía, y es supremamente importante verlo así, hacen parte de sus sistemas de conocimiento, de algo aún más grande que son los sistemas de conocimiento. Cuando se habla de pueblos indígenas se tiende a ver como, qué interesante, qué bonito, pero es importante, además de interesante y de todo el sentido estético que además tienen estos pueblos y su manera de entender y habitar el mundo, también es importante dialogar con este tipo de conocimiento y entender que es para nosotros importante volver a mirar con esos ojos y que de pronto allí está realmente la clave para seguir, digamos, existiendo como especie
en los contextos actuales en los que nos encontramos. Entonces, partiendo de las definiciones anteriores, el sistema alimentario indígena amazónico, acá hago la aclaración de que se habla sobre todo de sistema indígena amazónico. Recuerdo que los Piaroas son un pueblo amazónico, pero también de la Orinoquía, aunque esta definición está más dada para la Amazonía, yo creo que engloba también a la Orinoquía y en buena parte al pensamiento indígena en general. Entonces, esta idea de sistema alimentario indígena amazónico nos dicen que puede definirse como la totalidad de agencias humanas, conocimientos, estrategias y técnicas implicadas en la producción y consecución del alimento culturalmente considerado nutritivo. Aquí es importante recordar numerosos estudios, por ejemplo, autores como Juan Álvaro Echeverri del IMAN y de la Nacional en Leticia, que han advertido sobre cómo para los pueblos indígenas lo que se come conforma el cuerpo, pero incluso a la persona misma, ¿no? Esta máxima que muchas veces hemos escuchado de somos lo que comemos, aquí realmente es evidente, ¿no? No solamente las partes, digamos, orgánicas de la comida, sino también todo el pensamiento que está involucrado allí. La característica fundamental entonces de estos sistemas es que se sustentan en la reciprocidad y el equilibrio en las relaciones con todos los otros seres de la naturaleza, y en tantos estos son sistemas biocéntricos y no antropocéntricos, pues los seres humanos solo son uno entre los diferentes agentes del sistema y su alimentación depende de una buena relación con todo lo demás. Esto es una definición a la que llegó Juliana Sánchez, cuyo trabajo es muy interesante e inspirador y que en este momento trabaja estos temas desde la Fundación Gaia. Entonces, vemos acá cómo un sistema alimentario indígena, para poderlo entender, digamos, nos tenemos que ir a cómo realmente estos pueblos entienden su relación con el entorno, esto que ha sido llamado relación naturaleza-sociedad, humanos no humanos, ¿no? Pueblos en los que realmente esta división tajante que se establece entre la naturaleza y nosotros no existe, hay un continuo, hay un entretejido de relaciones que permean eso que nosotros nos hace, digamos, ser parte del entorno, y esto es lo que informa estos sistemas de conocimiento y lo que informa precisamente este sistema alimentario indígena. Entonces, cuando nos vemos abocados a tratar de comprender cómo se piensa el sistema alimentario indígena, tenemos que tener mucho cuidado con entender que allí hay, digamos, una relación estrecha entre el conocimiento y la práctica, entre esas relaciones que establecemos con los otros, sean estos humanos o no humanos, en estas relaciones de reciprocidad que tienden al equilibrio, donde yo doy, tomo pero doy, y donde lo que hay es una economía en términos del don, ¿no? Entonces, donde yo entrego y recibo y donde hago parte de un sistema complejo y mucho más grande. Entonces, luego de esta explicación, volvemos entonces a los Piaroa. Allí aparece sistema indígena Butoja, porque los Piaroa, como muchos otros pueblos, Piaroa es un nombre que le ha dado, digamos, por muchos años a los Piaroa. Ellos mismos se reconocen a sí mismos con este nombre, pero realmente el nombre tradicional, el nombre más pertinente y adecuado es Butoja, que entre otras cosas, si uno lo mira literal, es gente de pluma, pero si uno lo mira más profundo, es gente de conocimiento. Los Piaroa, que son las personas con las que yo llevo mucho tiempo trabajando, pero además son ya mis amigos, se reconocen a sí mismos y son reconocidos por otros pueblos como un pueblo de pensadores, un pueblo que piensa y muchísimo en cada una de las cosas del diario vivir, de la cotidianidad, de lo que está pasando, ¿no? Y toman decisiones siempre de una manera mancomunada, ¿no? Hasta que todos están de acuerdo, hasta que todos piensan, hasta que todos ven los diferentes elementos, entonces se toman las decisiones, y por eso, digamos, son gente de conocimiento,
también son reconocidos como dueños de la selva, porque así como los Sicuani habitan más la sabana, los Piaroa pues habitan más la selva, también son gente de serranía porque su sitio de origen son las partes altas, precisamente las serranías cercanas al Cerro Tana en Venezuela. Entonces, este sistema indígena Utoja, sistema alimentario Piaroa, tiene, digamos, varios pilares que son profundos y que nos ayudan un poco a entender por qué esto debe ser entendido como un sistema. Entonces, por un lado tenemos el calendario ecológico tradicional. Calendario ecológico es el tiempo en que pasan las cosas, no es la manera en que las distintas épocas del año se van sucediendo unas detrás de las otras en una secuencia armónica, en una secuencia, digamos, ordenada, en las que, digamos, se va observando lo que ocurre con la naturaleza, entre comillas, con lo que ocurre con el cielo, la información que nos está llegando del río. Todo eso hace parte de ese calendario, es esa manera de entender cómo se va dando el tiempo a través de las distintas épocas del año. Ese es un elemento clave para poder entender el sistema alimentario del pueblo Piaró. El otro elemento clave es el territorio. Sí, las definiciones de territorio hay muchas. El territorio se puede entender de diferentes formas. Acá lo importante es comprender que el territorio para un pueblo indígena no es solamente el territorio geográfico acotado en mapas, no es solamente, digamos, el que está dentro del resguardo. El territorio es un concepto muchísimo más amplio. El territorio llega hasta donde llega el pensamiento. El territorio, digamos, del territorio hace parte esto visible que vemos, pero también hay una serie de cosas invisibles, un mundo invisible que solamente ven las personas de conocimiento, que solo ven los sabedores, pero que está ahí, o sea, los dueños del territorio, esas agencias no humanas. Todo eso hace parte del concepto de territorio, es un concepto profundamente complejo, profundamente interesante y básico entenderlo para poder saber a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de un sistema alimentario. Entonces está el calendario que nos habla del tiempo y el territorio que nos habla sobre ese lugar donde las cosas ocurren. Y hay un concepto acá muy interesante que es el concepto de uco. Yo realmente lo expongo como concepto, aunque a veces pienso que va mucho más allá de ser un concepto. El uco es el respeto, es lo que une todo, digamos, todo el universo de sentido Piaroa, son todas estas relaciones de respeto y de armonía. Vamos a seguir viendo cosas sobre el uco más adelante en esta presentación. Y entonces es parte también súper importante para entender este sistema alimentario del pueblo Piaró. Del uco hacen parte, por ejemplo, todas las palabras de las historias de origen, lo que a veces, digamos, recibe el nombre de mito, que es un nombre al que también hay que tenerle cuidado porque nosotros solemos relacionar mito con unas cosas que, digamos, son un mito, ¿no? En el argot popular, en la manera en que lo utilizamos, pero realmente estas historias de origen de estos pueblos y en particular del pueblo Piaroa distan de esa mala definición y realmente son historias donde está, digamos, donde uno puede encontrar una elaboración de pensamiento muy rica, son historias verdaderas, no son historias falsas, son historias que contienen buena parte de la memoria biocultural de estos pueblos y que son actuales, ¿no? Tienen digamos, este tiempo que es pasado, pero también es presente y de alguna manera es un continuo y de allí, digamos, viene esa palabra de uco. Entonces, el sistema alimentario está, digamos, sostenido por ese uco, por esas relaciones armónicas que se establecen entre humanos con humanos, pero también entre humanos y no humanos, a través de este calendario, que son estas épocas del año que van sucediendo unas sobre las otras y que se despliegan en este territorio que tiene toda esta complejidad de la cual les hablé hace unos minutos. Entonces, el calendario ecológico Utoja
es el que están viendo ustedes en este momento en la pantalla. Es supremamente rico, supremamente complejo, como son los calendarios ecológicos de todos los pueblos indígenas de la Amazonía y la Orinoquía. Lo que está consignado allí, digamos, uno lo ve como una gráfica, pero esto de hacerlo gráfico es un intento también de estos pueblos de dialogar con nosotros, de tratar de mostrarnos parte de su pensamiento, pero no debemos engañarnos en pensar que solamente es una gráfica y que solo es un dibujo que uno puede encontrar medianamente bonito o medianamente interesante. Realmente el calendario es la síntesis de toda una información, es realmente un sistema de información temporal y geográfica, porque nos muestra qué está pasando en cada época del año, pero si uno lo ve más profundo también, qué está pasando en cada época del año, en cada uno de los ecosistemas que hacen parte de ese territorio Piaró. Entonces, este es el calendario, está dividido básicamente en dos partes. La parte que vemos en tonos azules y grises correspondería a la época de lluvias, a la época de invierno. La parte que vemos en amarillo y naranja corresponde más a la época seca, a la época en que llueve menos, lo que podríamos llamar el verano. Muchos piaroas afirman que su año comienza en lo que para nosotros es el mes de marzo y digamos es el anuncio del invierno, ¿no? Es esa época del año donde ya el verano está llegando a su fin, donde se empiezan a escuchar unos rayos, pero aún no llueve. Y por eso los piaroa dicen, ese es el anuncio del invierno, ¿no? El calendario está plagado de anuncios, porque también es una manera de entenderme y de entender el entorno. Lo dice el líder piaroa, mi amigo Héctor Fuentes, es saber escuchar y hablar a la naturaleza, es saber encontrar dónde están esos anuncios y poder dialogar. Entonces, ese anuncio de invierno es en marzo. En las historias de origen se dice que es la cucha, que es un pez, que viene jalando su bongo es el bote, es un bote, y que lo que se escuchan, que esos rayos que se escuchan son los golpes del bongo sobre las piedras. ¿Por qué viene jalándose el bongo? Porque inmediatamente se acaba el año, viene abril, y en abril, Parecua Cayoja, es la época de la subienda de los peces. Es una época entonces de gran abundancia de peces que están subiendo también a realizar sus fiestas, porque en estos sistemas de conocimiento no solamente estamos hablando de los humanos, recordemos que todo el tiempo estamos hablando también de los no humanos con agencia, ¿no? Entonces, es la época en que estos peces vienen subiendo, es la época de las subiendas, y es por eso que la cucha viene jalando su bongo. Ahí tenemos diferentes épocas, van subiendo las aguas, va lloviendo cada vez más, hasta que deja de subir el agua. Llegamos a septiembre con la época de Dopoyá, que es el sitio hasta donde las aguas van a llegar, de ahí ya las aguas no van a subir más en un año típico, en un año normal. Vemos que estos años pues a veces tienen variaciones, cada vez están sufriéndose más variaciones por el cambio climático, que es un elemento también a considerar, pero en un año, digamos, típico, en este momento ya las aguas llegan hasta donde tuvieron que llegar. Luego entonces comienza esta época de verano que comienza con Atelio Udupo. Atelio es una constelación similar a lo que para nosotros son las Pléyades, y es entonces una época en que se ve el espacio, en que, claro, como no llueve, está despejado, entonces podemos ver fácilmente las estrellas. Y las estrellas van también mostrándonos, son también señales, anuncios que van mostrando qué está pasando en este calendario. Ahorita más adelante, cuando veamos el conuco, vamos a ver algunas particularidades, ¿no? Entonces, este calendario, en relación con el sistema alimentario Piaroa, pues tiene mucho que ver porque nos muestra las épocas de cultivo, las épocas digamos, agrícolas, épocas importantes para la agricultura, las épocas importantes para la recolección, las épocas importantes para la cacería y las épocas donde el recurso más abundante es la pesca.
Acá vemos entonces una diapositiva del verano elaborada por Richard Fuentes. Como les dije al comienzo, este es un trabajo conjunto con Piaroa del Resguardo Matabenfruta, entonces muchas cosas fueron elaboradas, digamos, a varias manos, y Richard Fuentes pues es una de las personas que tiene este don de poder dibujar y graficar su pensamiento. Entonces este es el verano. Aquí vemos una foto de cómo se ve el invierno. Para quienes hayan tenido la oportunidad de ir, de conocer ecosistemas amazónicos y de la Orinoquía, sabrán que entre el invierno y el verano el paisaje cambia muchísimo. A veces uno no reconoce cuando llega a una comunidad en verano si antes había ido en invierno. Uno no reconoce a veces muy bien pues cómo como que es el mismo sitio. Uno dice, este era el mismo lugar, porque el ambiente, el paisaje, pues también cambia notoriamente. Eso lo que tiene que ver con el tiempo, con el calendario. Ahora hablábamos del otro circulito, que era el territorio. Entonces el territorio Botoja se llama Tierama, es, digamos, todo esto, este territorio visible, que digamos tenemos acá graficado también por la comunidad de Sarrapia en su mapa. Si vemos cada una de esas pequeñas letras que vemos, son sitios de pesca, sitios de cacería, sitios de recolección. Entonces, cada uno de esos sitios se utiliza distinto o se visita distinto, la relación con ese sitio es distinta dependiendo la época del año. Entonces ahí vamos viendo cómo se va tejiendo esto del sistema alimentario y por qué se habla de sistema, de diferentes cosas que son interdependientes entre sí y que el todo siempre es mayor a la suma de sus partes. Entonces acá cada uno de esos lugares digamos, tiene una importancia en la alimentación, tiene una importancia en el pensamiento. No a todos los lugares se puede ir igual en todo momento. Hay lugares que si yo quiero ir tengo que pedir permiso al dueño de ese lugar. Hay lugares que cuando voy por allí ni siquiera los puedo nombrar, porque si los nombro vendrían unas tormentas, nos pondríamos en riesgo, porque hay una relación de respeto con ese territorio y con el dueño de cada uno de esos lugares. Lo que vemos en la diapositiva son diferentes expresiones en ese territorio, lo que nosotros podríamos llamar ecosistemas. Entonces hay ecosistemas de monte firme, hay cerros, hay ecosistemas de monte bajo, hay lagunas, hay una sutilidad en el conocimiento, un grado de detalle. Hay ecosistemas que son tan importantes por sus particularidades que cuando vemos incluso el nombre y la manera en que se describen, alcanzamos a atisbar la profundidad de ese conocimiento que el pueblo Botoja tiene de su entorno. Entonces, ese es el caso de este ecosistema que se llama Monte Bajo, de color verde clara, con hojarasca y sin bejucos, ¿no? Es un grado de descripción con mucho detalle. Tenemos montes que se encuentran al borde de las sabanas, los rebalses, el conuco y el rastrojo, que lo vamos a ver más detalladamente en las diapositivas que vienen a continuación. Acá tenemos algunos dibujos, en este caso elaborados por Humberto Fuentes, sobre algunos de esos ecosistemas, ¿no? Y algunos de las plantas, importantes que nacen en esos ecosistemas. Entonces, Deillu es también la palabra que los Piaroa utilizan para traducir naturaleza. ¿Sí? No es exactamente, digamos, cuando uno dice una palabra, traduce una palabra, uno corre el riesgo de pensar que son exactamente iguales, y no, ¿no? La profundidad de ello es muchísimo, va mucho más allá de lo que uno podría pensar en un primer momento si solamente la traduce como naturaleza, digamos, de una manera muy sencilla. Entonces acá vemos, por ejemplo, el pilón montañero y y el pendare, y lo que Humberto nos describe allí es la cantidad de animales que utilizan y que en la mayoría de los casos se alimentan de esos dos árboles en diferentes momentos del año, ¿no? Entonces vemos cómo aparece el ser humano también como un agente más de, digamos, de ese gran sistema, haciendo, digamos, uso o teniendo una relación con las diferentes plantas del entorno.
Acá entonces el anterior era 2 árboles de tierra firme, acá tenemos cariza, 2 árboles de tierra de rebalse, tierra que se inunda. Por eso en esta diapositiva vemos más animales acuáticos, vemos peces, vemos tortugas, ¿no? Que también son animales que se están alimentando de esos árboles en distintas épocas del año. Entonces ahí también quiero que vayamos viendo por qué hablamos de sistema alimentario y porque ese sistema alimentario no es solamente de los humanos, no es que los animales aparezcan solamente como los que son consumidos, sino que los animales hacen parte, son agentes de ese sistema, ellos también se alimentan de los árboles. Y todo esto, digamos, va generando esta telaraña de significado que hace que tengamos que pensar que la forma más interesante de pensar estos sistemas, esta, digamos, manera de alimentarse sea precisamente un sistema alimentario que tiene todas estas ideas, toda esta multidimensionalidad implícita cuando estamos hablando de él, ¿no? Entonces, estamos hablando de pensamiento, estamos hablando de la manera en que nos relacionamos, estamos hablando de muchas cosas para poder entender lo que es un sistema alimentario. Ahora bien, ese sistema alimentario, además de esos pilares, pues tiene, digamos, como unos elementos que nos permiten entenderlo como sistema. Entonces, está el conuco, que es básicamente el sistema agrícola, el sistema de cultivo, donde está la gran variedad de agricultura, digamos, de diversidad cultivada. Está la recolección, que son muchos productos que nosotros no sembramos directamente o se han sembrado hace muchísimo tiempo o simplemente se recogen. La mayoría son vegetales, pero también el pueblo Piaroa en su sistema alimentario incluye una gran cantidad de insectos. Incluso si nosotros vemos el calendario ecológico con cuidado y con detención, muchas épocas del año están marcadas, por ejemplo, cuando vuelan los bachacos, que son digamos, muy cercano a lo que nosotros conocemos como las hormigas, estas que también se consumen en Santander. Entonces, muchas de esas épocas del año están precisamente marcadas por cuando vuelan esos insectos, y esos insectos hacen parte también de este sistema alimentario. Una parte supremamente importante porque todos sabemos, pues la cantidad de nutrientes que aportan a una dieta es muy, muy alta. Tenemos entonces también la pesca, es digamos una fuente de proteína animal muy importante para el pueblo Piaroa de Colombia. El recurso pesquero del caño Mataben y del caño Fruta, que son los 2 principales ríos del resguardo del sector Mataben Fruta, pues son muy ricos en peces, tenemos una gran cantidad de especies que pueden ser aprovechables por el ser humano en distintas épocas del año. Entonces eso hace que el recurso de pesca sea muy importante. Aquí de nuevo, es súper importante nunca perder de vista que la relación con esos peces no es solamente utilitaria, o sea, no solamente son unos peces que nos sirven para comérnoslos, sino son unos peces que también tienen su historia, que están en las historias de origen y con los que también se establecen lazos de respeto y lazos de comunicación. Entonces eso hace que el sistema, digamos, esté basado en unos valores diferentes, en unos fundamentos y unos principios culturales que son los que a la postre van a hacer que las tierras, los territorios donde viven los pueblos indígenas sean los que están mejor conservados en términos de biodiversidad. Esto de conservados en términos de biodiversidad es una manera en que nosotros lo entendemos. Allá se entiende como simplemente el resultado de vivir a través del establecimiento de unas redes basadas en el respeto. Tenemos la cacería no es un aporte importantísimo de proteína, el pueblo Piaroa de Colombia tiene, digamos, muchísimo recurso pesquero, entonces utiliza mucho más los peces como alimento, pero la cacería es muy importante también en algunos momentos y digamos, también hace parte de este sistema. Y tenemos también como parte del sistema los productos externos.
Entonces, esto es bien importante, ¿no? Hay toda una discusión entre lo propio, entre lo intercultural, que es, digamos, muy extensa y sobre la cual, digamos, en este momento no tendríamos tiempo de pararnos, pero lo importante es entender que estos sistemas de pensamiento y por ende estos sistemas alimentarios son flexibles, incorporan todo el tiempo nuevo conocimiento, nueva información, la apropian y la hacen parte de un universo de sentido. En ese orden de ideas, pues ya hay muchos productos de alimentación que no son producidos por el pueblo indígena Peroa y que son consumidos. Esto todavía, digamos, puede generar en algunas ocasiones, digamos, son elementos interesantes para pensar, ¿no? Porque obviamente es comida de la cual no conocemos su origen, no conocemos su historia, entonces hay que ser creativos e innovadores para curar esa comida y para que esa comida sea realmente nutritiva, ¿no? Entonces, esto es lo que forma el sistema alimentario, pero también hay unos muy baja escala y sigue, digamos, siendo un sistema altamente sostenible. Se venden en mercados locales muy cercanos y también hay una apuesta, por ejemplo, en torno al copoazú, de empezar a exportarlo, digamos, a venderlo a mayor escala, pero siempre con la idea de que siga siendo sostenible y que siga siendo comprendido dentro de este universo de sentido que es el sistema alimentario Piaro. Entonces, voy a hablarles en particular del conuco. Como les decía antes, no es una manera de poder contarles un poco más sobre una partecita del sistema, en este caso el conuco, pero siempre teniendo en cuenta que esto hace parte, o sea, que el conuco hace parte de ese sistema alimentario que es muchísimo más grande, ¿no? Entonces, el conuco, que en Piaroa se dice patá, cumple un papel fundamental en el mantenimiento de las semillas y los saberes tradicionales asociados a la producción de alimentos. Por extensión, también tiene un papel fundamental en el mantenimiento del pensamiento, la vida y la libertad del pueblo Piaró. Entonces, acá en la diapositiva vemos un mapa elaborado por los investigadores locales de la comunidad de Sarrapia, donde están dibujados todos sus conucos, como estaban desde el 2012-2014. Si ustedes recuerdan la diapositiva donde estaba la comunidad, pues cada uno de esos barrios de la comunidad acá es, digamos, tiene su propio conuco, su propio sistema de conuco, y digamos que todos esos conucos pues son los de donde depende toda la proteína o gran parte de la proteína vegetal que sostiene el sistema alimentario del pueblo Piaroa, en este caso de la comunidad de Sarrapia. Acá lo que vemos es el detalle de uno de esos conucos, en este caso el conuco de Freddy Santos, con quien trabajé muy de cerca este tema de los conucos, porque es hijo de una gran sabedora. Entonces trabajamos mucho, digamos, porque era uno de los conucos que tenía una alta biodiversidad cultivada. Este es entonces su conuco, esta es la forma, digamos, tomada con registros de satélite, y esta es, digamos, la gráfica que Freddy elabora de su propio conuco. Vemos allí como entonces en ese mismo espacio se encuentran conucos en diferentes estadios de producción. Algunos están en el momento de la siembra, otros están en el momento de la recolección, y vemos como hay una gran cantidad de especies vegetales que son cultivadas en ese conuco, ¿no? Entonces vemos como hay una alta diversidad. Uno podría a primera vista pensar que las plantas están sembradas de una forma caprichosa, pero realmente el momento y el lugar donde cada planta se siembra obedece a todo un pensamiento que hace parte del sistema de conocimiento y que hace parte de este sistema alimentario. Tenemos acá entonces una foto del conuco. En este caso es un conuco que ha sido recientemente tumbado y quemado y ya se encuentra en la fase de siembra, ¿no?
Entonces, este es, digamos, más o menos como es el conuco de una familia, en este caso, pues la familia de mi amigo y colaborador Héctor Fuentes. Y acá vemos un conuco que ya está en plena producción, acá vemos una planta de piña, que es una planta supremamente importante dentro del sistema alimentario del pueblo Piaró. Acá vemos dos variedades, una de yuca, la yuca enana, y otra de piña. La yuca y la piña pues son dos productos, dos plantas muy importantes para la alimentación. El pueblo Piaroa conoce, si nosotros revisamos la literatura del pueblo Piaroa en Venezuela, el pueblo Piaroa maneja más de 100 variedades diferentes de yuca. En los Piaroa de Colombia alcanzamos a contabilizar más de 30, piñas también hay una gran cantidad. Entonces vemos cómo esto es un sistema robusto, es un sistema que se mantiene, es un sistema sostenible y es un sistema que realmente produce alimento nutritivo para los Piaroa que habitan en Sarrapia, en la urbana, en este, digamos, resguardo que es el Selva de Mataré. Acá entonces de nuevo el calendario que habíamos visto antes, pero lo traigo a colación para que recordemos las diferentes épocas y las relacionemos con la siembra del conuco. Entonces, entre agosto y septiembre es la época en que se escoge el terreno que será conuco. Es esta época de acá y es el momento porque, como yo les decía hace unos momentos, es cuando sabemos hasta dónde llegan las aguas. Entonces es importantísimo saber eso para saber de producción de alimento, pero no tan cerca como para que el conuco se nos inunde. ¿Sí? Entonces esas son parte de las consideraciones que se tienen en cuenta para escoger el terreno que será conuco. También los conocedores, las sabedoras y los sabedores pues saben qué terrenos son los que realmente tienen la potencialidad de producir buena yuca, de producir buen alimento. ¿No? Una vez que se escoge este terreno, ya tiene un nombre, ya no es un terreno cualquiera, ya se llama reguade, y los sabedores entonces rezan y soplan en un algodón para convertir este terreno en un terreno bueno. ¿Esto por qué? Porque como les decía yo, en este sistema de pensamiento, todo lugar tiene un dueño. Entonces, si nosotros vamos a construir un conuco en un determinado lugar, tenemos que pedir permiso, pedir prestado ese lugar para hacer mi conuco y luego lo voy a devolver a sus dueños. Y esta es una manera entonces de entablar esa realidad, esa relación, de entablar ese diálogo, que es ese diálogo de respeto. No, yo no llego y siembro en cualquier parte, ¿no? Eso es una cosa muy importante del pensamiento Piaroa y del pensamiento indígena amazónico y de la Orinoquía, ¿no? Todo tiene dueño y yo debo pedir permiso a esos dueños, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Luego de este terreno se socola, el proceso de socola es precisamente como cortar, picar las especies de baja estatura, de forma tal que cuando yo tumbe los árboles grandes, estos derriben eso pequeño y quede todo el terreno tumbado. A comienzos de la época de Ateyu, en octubre, es cuando las Pléyades empiezan a amanecer por encima de los árboles. Esta es la traducción exacta. Eso también nos lleva a pensar un detalle que no es el tema fundamental de esta exposición, pero que es absolutamente maravilloso y es el sentido estético que también tiene este conocimiento, ¿no? La belleza con que se expresa esa relación de respeto, ¿no? Entonces, hay algo incluso de poesía en esta manera de entender el mundo. Entonces, cuando Atello comienza a aparecer entre los árboles, en la época es la señal, de nuevo es ese anuncio que nos da el entorno y que los Piaroas saben leer de que ya está llegando el verano. Entonces ahí empiezan a florecer las hojas de la yuca y en el conuco viejo ya se puede cosechar. Luego despierta el verano en el mes de noviembre, este verano se empieza a hacer más fuerte y llega el momento de tumbar. Cuando el terreno se tumba, ya cambia de nombre y empieza a llamarse Isaac. Es decir, el terreno también va cambiando de nombre, va adquiriendo un nombre distinto de ser un terreno cualquiera a ser un terreno escogido para hacer conuco, a ser un terreno que ya está tumbado y a ser realmente un conuco, ¿no?
Entonces luego viene la época del verano más fuerte, la época donde los conucos se queman, y luego de eso ya es el momento para sembrar. En la época del meré, el meré florece en julio y las familias han terminado de sembrar sus conucos. Los conucos empiezan a sembrar en abril con las primeras lluvias. Esto también es porque, de nuevo, como es un sistema, entonces todo se interrelaciona y hay un momento y un lugar para hacer las cosas y una manera de hacer las cosas. Entonces es en la época de julio que ya las familias han terminado de sembrar, que ya las plantas de yuca, que es la planta más importante, digamos, es la central, es la que da más alimento, tienen 80 centímetros de altura y ya se empieza a limpiar el terreno y este terreno por fin recibe el nombre de pazá. Ya es un conuco propiamente dicho. Entonces, cada conuco puede dar de 2 a 3 cosechas de yuca y luego poco a poco comienza a convertirse en rastrojo, en rezaba. Y sigue aprovechándose las frutas que fueron sembradas antes de sembrar la yuca. Esto es supremamente importante. A mí me produce, no sé ni qué palabra utilizar cuando hay personas que afirman que los pueblos indígenas no planean, tienen un pensamiento estratégico ni un pensamiento de planeación. Nada más ajeno a la realidad, ¿no? Todo esto obedece a un plan, a una lógica, a una manera de hacer las cosas que tiene un orden y ese orden se aprende, se enseña de padres a hijos y es el que hace que el sistema alimentario funcione. Entonces, cuando el conuco es conuco, cuando se está sembrando conuco, también se siembran los frutales. Y estos frutales, luego, cuando ya la yuca deja de producir, siguen siendo alimento. Entonces, el conuco, que ahora es rastrojo, sigue siendo visitado para consumir esas frutas, ¿no? Y entonces, no solamente es fruta para los humanos, sino que también se ha sembrado fruta para los animales, en especial para las aves, ¿no? Luego, poco a poco, ese rastrojo vuelve a ser de nuevo selva y el ciclo se completa. Entonces, por eso es también que se afirma que esto de la selva virgen también, digamos, es una idea que ha sido mal entendida, porque realmente la selva es un ecosistema profundamente antrópico, porque ha sido utilizado de una manera respetuosa por pueblos como el Piaroa hace muchísimo tiempo y muchos de esos ecosistemas que a simple vista nosotros podemos decir, oh, estamos en la selva virgen, realmente han sido antes conucos, han sido antes rastrojos, pero el respeto con el que buena parte del CUIC, el centro de estos sistemas alimentarios. Esto es simplemente una historia, una palabra de consejo de Francisco Fuentes, un sabedor piaroa, para las niñas. Entonces dice así, la niña tiene que aprender a hacer la limpieza del conuco para cuidar a sus hermanos, la planta de ceurú, el gusano de leña y la yuca. Cuando ella hace la limpieza, debe tener cuidado de no dañar las plantas, pues ellas crecen junto a la yuca y le ayudan a desarrollarse bien. Si la niña las corta, sus hermanos se ponen tristes y pierden vitalidad. Además, la niña debe aprender a aprovechar que se cría principalmente en las plantas de yuca. El gusanito vive envuelto en camas que construye recorriendo cenizas de hojas caídas y no se come las hojas de yuca. Cuando la niña lo encuentre, debe pedirle a su mamá que le enseñe a frotárselo por la piel, por todo el cuerpo. Esto le ha de dar energía para trabajar, para ser juiciosa y cumplir las instrucciones de su mamá. La alegría y la energía de la niña y sus hermanos se manifiesta al hacer la limpieza del conuco, cuando el viento sopla sobre ellos y hace mover las hojas. La niña debe evitar ir al conuco cuando tenga la menstruación, ya que al hacerlo, la yuca y el topochá se secan, pierden su fuerza. Aprender el cuidado de los hermanos del conuco es muy importante, pues cuando la niña crece y se muere su mamá, la niña deja de ser la hermana para convertirse en la mamá del conuco. Este texto nos recuerda esa importancia que tiene para la mujer piaroa su conuco, la relación tan fuerte de parentesco que se establece entre una mujer que siembra y cuida su conuco
y su conuco mismo. Es una relación que está plagada de conocimiento, de sabiduría, de relaciones de respeto, de emotividad y, por qué no decirlo, de relaciones de parentesco y de afecto, ¿no? Entonces ahí es donde vemos que no solamente estamos hablando de semillas, no solamente estamos hablando de la planta de yuca que yo me voy a comer, sino estamos hablando realmente de un sistema alimentario, de una gran cantidad de relaciones que se están poniendo en juego y que son parte de las palabras de consejo que la niña recibe cuando comienza su vida como cuidadora de conuco. Entonces acá vemos el trabajo de la yuca. Todo esto se vuelve alimento, ¿no? Es decir, la yuca es yuca, pero la yuca también es alimento. Y es alimento a través también de todo un conocimiento que se expresa en el mundo de la práctica, en el saber hacer, en el saber trabajar la yuca, en el saber hacer esa yuca alimento verdadero. Acá vemos diferentes formas, digamos, diferentes alimentos del pueblo Piaroa, no solamente, pues acá está el trabajo de la yuca, con la cual se hace casabe, con la cual se hace también fariña. Los Piaroa o mañoco se le dice en otras partes. Las ancianas Piaroa afirman, por ejemplo, que el mañoco o fariña es un conocimiento adquirido recientemente, que los pueblos Piaroa consumían realmente era casabe, ambos casabe y fariña hechos con base en la yuca brava, que están acá las niñas pelando. Acá está la uva caimarona, que es, digamos, una planta que está entre la recolección y, digamos, la recolección y la siembra, ¿no? Porque es una mata que a veces se siembra, pero que también se produce en forma silvestre y que es igual aprovechada por los Piaroa. Acá tenemos digamos, una subienda de peces. Estos son unos peces que iban a ser consumidos por una buena parte de la comunidad, ¿no? Entonces, ese sistema alimentario tiene todas estas relaciones y se expresa en unos alimentos que finalmente son los que van a ser consumidos, los que van a conformar esa persona y los que van a hacer que se sea realmente Piaroa, ¿no? Entonces es esa importancia de uno es lo que come. Y en el conocimiento Piaroa incluso hay una sofisticación muy alta entre qué alimentos se pueden comer con otros, hay alimentos que no se pueden revolver. Esto de nuevo hace eco en investigaciones que los médicos ahora están tratando, ¿no? De cómo hay ciertos alimentos que para ser nutricios tienen que estar combinados con otros, ¿no? Y cómo, digamos, de todo este conjunto de cosas es que se logra que ese alimento realmente sea nutritivo, ¿no? Tanto en términos biológicos como en términos culturales. Y finalmente, para cerrar todo este asunto, faltaba, digamos, hablar un poquito más del luco. El luco, entonces, es ese horizonte de sentido que de alguna manera podríamos decir amarra, entrelaza, encierra, hace que esto realmente se comporte como un sistema. Es un sistema de conocimiento que se expresa pues en un sistema alimentario. La palabra de los tamú, que son los ancianos sabedores y conocedores, tiene un valor especial. Para los Piaroa en general, toda la palabra tiene un valor muy especial, pero la de los tamú, por ser los sabedores, pues tiene un valor aún más fuerte. Afirman los Piaroa que la voz de los Piaroa es la memoria de los tamú, es la memoria que nos enseña a estar en nuestra tierra. Ellos son los que mantienen el fuego del saber ancestral de nuestra comunidad y ellos son los que median entre los espíritus y dueños de la naturaleza y los conocimientos de los Wotoja, que los Wotoja tienen para internarse en ella. La palabra del tamú es el luco, el respeto y lo sagrado, y se vive a través del taboto, del dar consejo. Esto es de acuerdo con los Piaroa de Selva de Matavec, el centro mismo del pensamiento Piaro. En la fotografía vemos a Roberto Pulido, un tamú conocedor que desafortunadamente ya no se encuentra físicamente con nosotros, pero de quien todos hemos aprendido mucho, de quien yo escuché hace mucho, mucho tiempo por primera vez la palabra de uco y a quien le debo gran respeto. Al preguntarle a Camilo, un joven Piaroa, lo que significa para él comunidad, tras pensar un momento dice, pues uco, eso mismo, si el uco no se enseña o no se escucha, la comunidad simplemente deja de existir. Esto es supremamente importante, porque si no se establecen relaciones de uco, pues es un grupo de personas que viven juntas en un lugar.
pero no es propiamente ese sentido de comunidad, ese sentido de estar juntos, ese sentido de relacionarnos con respeto, ese sentido de preocuparnos los unos por los otros. Y eso es el UCO. Además, el compartir la comida con respeto, es decir, con UCO y con alegría, porque la alegría, la belleza, lo estético también es muy importante aquí, eso es el centro de la vida comunitaria. Y no es en vano que para los Piaroa, la palabra para pariente y por extensión para los amigos es chaguarrua, que significa literalmente el dueño de mi bebida, el dueño de mi comida. Es para los Piaroa un momento de suma alegría, de felicidad, de respeto, de uco, compartir ese alimento. Entonces, cuando uno logra entender eso finalmente y cuando uno logra comprender que hay detrás de ese pedazo de casabe y de ese pescado que se está comiendo, cuando uno logra entender que todo eso hace parte de un sistema alimentario, que a su vez hace parte de todo un sistema de conocimiento que tiene el UCO como centro del pensamiento, se está empezando a acercar a entender cómo es que estos pueblos viven, entienden, comprenden y habitan sus territorios, ¿no? Y todo lo que esa manera de entender el mundo tiene para decirnos en las actuales circunstancias. Todo esto muy importante digamos, en este contexto de pandemia. Creo que muchos en este momento de pandemia empezamos a pensar, bueno, y nosotros, si hay un cierre total, ¿qué vamos a comer? Si nosotros no cultivamos, sobre todo pues en los contextos urbanos, nuestra propia comida, ¿no? Y hay todo un movimiento de volver a la tierra, de volver, aunque sea en el pedacito de balcón que se tiene, a sembrar plantas, a volver a establecer estos lazos de respeto que desafortunadamente se han ido perdiendo, ¿no? El saber qué es lo que como, saber qué es lo que como me nutre. Y esta idea de que el alimento crea lazos, crea parentesco, crea comunidad, crea cuidado mutuo, ¿no? Todas estas cosas que en el momento de la pandemia hemos vuelto a redescubrir lo importantes que son. Entonces, por esto estos sistemas alimentarios en unos contextos en que el mundo se está enfrentando a sistemas alimentarios que no son sostenibles, que generan pandemias, que pueden hacer entrar en riesgo de hambre a buena parte de la población humana, se vuelven tan importantes para nosotros, para escucharlos y realmente volver a establecer esas relaciones de uco y volver a establecer estos lazos, estos sistemas alimentarios más sostenibles, más amigables y que en últimas nos van a hacer más felices. Agradezco mucho pues, que me hayan escuchado. En la diapositiva estamos viendo a los investigadores locales, una parte, digamos, de los pobladores Piaroa, de Sarrapia y de la Urbana, del resguardo Selva de Matavén, sector Matavén Fruta, con quienes, pues como les decía, he compartido muchos largos años de trabajo y a quienes agradezco profundamente el permitirme conocer un poquito de esa manera en que entienden el mundo y en que lo habitan. Nelsa, pues muchas gracias por esa exposición tan interesante sobre el pueblo Piaroa, que yo creo que muchos de nosotros no teníamos conocimiento de cómo viven, cómo se alimentan. Me surge una pregunta. ¿Tú tienes conocimiento cómo ha afectado la pandemia o en estas circunstancias de la crisis actual, cómo se ha visto afectado el pueblo Piaroa? Ha sido súper interesante porque mira que ellos acudieron a un montón de plantas tradicionales que tienen de medicina y lo cierto es que la pandemia pasó, buena parte se enfermaron, pero ninguno se agravó, ni siquiera los viejitos, que a mí me preocupaba porque pues ya eran viejitos, algunos están enfermos, ya por su edad, pero realmente no tuvimos ningún caso ni siquiera de tener que ser reportados, digamos, como mandados a Inírida o a Carreño, porque Sí. los síntomas fueron súper leves, ellos los trataron con sus plantas tradicionales y no tuvieron ningún problema. Y otra cosa súper bonita es que la pandemia les permitió ver que si bien ellos tienen una relación, y eso es verdad, y por eso yo pongo allí elementos externos, ¿no? Ellos tienen una relación muy fuerte
con el mercado, digamos, de la sociedad mayoritaria, compran cosas, pero esta pandemia les permitió darse cuenta de que no dependen de eso. O sea, que es importante, que es bueno tenerlo, pero que realmente ellos son capaces de alimentarse con sus propios, digamos, con sus cultivos, con su pesca, y de hecho han puesto eso en Facebook, que se sienten muy felices de darse cuenta de que ellos son sostenibles. Y un concejal Piaroa decía, miren, si nos van a apoyar al gobierno les pedimos herramientas, cosas con las que podamos trabajar la tierra, pero a nosotros no nos manden comida porque no la necesitamos. A mí eso me ha parecido una cosa muy interesante, digamos, que ellos hayan llegado por sí mismos, o sea, que la pandemia les haya permitido ver eso con mayor claridad. Y de hecho tú ves en el Facebook y todos estos últimos días han estado haciendo comidas comunitarias precisamente para celebrar el hecho de que están vivos y de que están bien. Entonces eso es algo muy interesante. Gracias, Nelsa. Pues agradecemos nuevamente a todos los que de manera virtual se conectan y han participado en este ciclo de conferencias. Por el año 2020 cerramos el ciclo. Esperamos pues que haya sido de enriquecimiento para todos, que nos sirva para reflexionar sobre cómo debemos enfocarnos en el tema de la producción de alimentos, en el tema pues de las cadenas de suministro, y en especial esta conferencia que nos ilustre cómo también debemos acercarnos nuevamente a la naturaleza para tener esa cercanía y digamos, ese conocimiento, rescatar ese conocimiento de nuestros pueblos indígenas, de nuestros pueblos campesinos y de las personas que se han dedicado a la producción agrícola. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Nelsa. Y pues esperamos que sea, como dije, de enriquecimiento para todos. Gracias. Muchas gracias, Marta. Gracias a todos por escucharme. Y bueno, buena tarde para todos. Mucho ánimo. Chao.